Ahí está. Bien. Antes de empezar con la grabación y todo, les preguntaba si habían podido entrar al campus. Habíamos, voy a poner acá, compartir. Habíamos hablado de los materiales que están en el campus en general, y si bien no... Perdón, hay un comentario, si ver. hay una alumna que dice si podés aceptar a una compañera. A ver, hay una Yara que estaba tardando en entrar, yo dejé que como en proceso. A ver si hay alguien más. Espérenme, porque estando acá voy a dejar de compartir, porque hay cosas que no puedo mirar. No tengo a nadie pendiente, La última que ingresó fue Yara. Ah, era Yara. Bueno, listo. Estamos bien entonces. Mantengan esto de recordarme, porque yo cuando empiezo a compartir pantalla hay funciones que no puedo ver. Si entre ellas si alguien quiere entrar. Pero bueno, está. Vamos a compartir de vuelta. Esta no es exactamente la versión, este es un tema que uno viene dando en distintos lugares y agarré este PowerPoint para tomarlo desde algún lado. Acá les quería plantear, esto no, bueno, esta es otra materia, acá. Ustedes van a tener en ese conjunto, en esa cajita de materiales de la clase, diferentes tipos de archivos. No en este caso, pero en otros puede haber una grabación de una versión anterior, por lo general de las que dimos en pandemia de la clase, a veces una guía de preguntas o una guía de estudio de los contenidos de los materiales, en general, no siempre, pero en general alguna presentación tipo PowerPoint donde están algunos contenidos de la clase, la bibliografía optativa y obligatoria, o recomendada y sugerida y ampliatoria, depende cómo lo quieran ver, y a veces hay inclusive algún video relacionado, algún material adicional, que por lo general surgió de alguna clase anterior donde se intercambiaron comentarios y demás, y bueno, quedó, che, está este texto, está este libro, está este video, ¿sí? Y entonces todo eso va conformando esos kits de cada materia, de cada clase de la materia. En este caso yo les quería plantear una primera distancia, ¿no? Por eso la importancia que le damos a los encuentros. Nosotros no hacemos resúmenes de texto en los teóricos, ¿sí? No es que vienen acá y es chiquito, lo mismo que está en los materiales. En los encuentros hacemos discusiones, hacemos análisis, pero no es una reposición literal y acortada de los materiales que están disponibles. Por eso la importancia, ¿no? Porque también propiciamos debate y traer cuestiones que tengan que ver con la coyuntura y demás. Así que esto que tengo acá, esta lista de cositas, no es que todos los materiales forman parte de la bibliografía obligatoria, ni siquiera de la optativa, por esta dislocación, este desfasaje, como les digo, desfasaje bienvenido. No es que todo lo que se habla acá tiene su correspondiente material, porque si no sería kilométrica la bibliografía de cada encuentro, y no todos los materiales que vemos se incorporan con la misma intensidad, ¿sí? No es que tienen que leerse todo, esperen que voy a apagar el WhatsApp, porque me va a empezar a limar. Ahí está. Chao. Y ahora volvemos acá. Ahora sí. Ver. Pantalla completa. Ahí está. Entonces esto, acá hay una lista de materiales. No todos van a estar presentes con la misma intensidad y nivel de detalle. Algunos pasan así, sobrevolando, pero de acá, digamos, de este conjunto sacamos lo que es el encuentro de hoy. Hay un texto que escribí hace unos años que tuvo que ver con dictar esta clase. Esta clase la venimos dando con modificaciones y con mejoras hace bastantes años, y se fue dando esta cuestión, ¿no? Cuando uno va sistematizando algunas cosas, planteando algunos nudos, tiene a veces la posibilidad de escribir eso y que quede como material de la cátedra. Ese texto viene a traer esto, un poquito, la cuestión del material de la cátedra. Después hay otros textos, está el de Rafael Huertas, que forma parte de hecho de la guía para esta clase, para quien la quiera ver.
Es un autor que está vivo, o hasta la última vez que supe de él estaba vivo, que viene de la historia de la medicina, no es exactamente lo que nos interesa a nosotros como enfoque, pero tiene algunos contenidos que nos vienen bien. Después está Foucault, que también no es que vamos a hablar en este encuentro de todo el libro El poder psiquiátrico, nos llevó un año, el año pasado, desmembrarlo, ¿sí? Desmenuzar capítulo a capítulo ese seminario, fue un trabajo que hicimos como cátedra el año pasado. Hay solo algunas cositas, lo mismo con Nicolás Rose, que trabaja en un texto que ni siquiera está traducido todavía al castellano, hay algunas traducciones que se hicieron desde la Facultad de Psicología, también algunos, es un combinadito, sacamos algunas cosas. Hay un chango que se llama Vincent de Combe, que trabajó algunas cuestiones de la filosofía francesa, y también agarramos algunas cositas. De vuelta a Foucault, vamos a tomar solamente un texto, digamos, un textual, de la introducción de uno de sus libros, que se llama Las palabras y las cosas, y solo eso, digo, vamos componiendo también los materiales, de acuerdo a lo que nos interesa a nosotras conversar en este encuentro, ¿sí? Y por último hay un texto de Susana Murillo, que tiene varios años ya, pero que es muy interesante, y hay una parte que está disponible entre los materiales, donde ella habla de las transformaciones en el espacio urbano, y es algo que también trabajamos. Todos estos textos van a estar de una manera u otra, con otros más que no están puestos acá, en este encuentro, para conversar y debatir. El asunto es, ¿por qué? ¿Por qué estos textos? ¿Sí? ¿Por qué este interés por trabajar estos materiales? Si son materiales muy disímiles, lo vamos a ver, algunos son sociólogos, muchos chabones, pero bueno, algunos son sociólogos, otros son filósofos, otros son historiadores de la ciencia, algunos, digo, son trabajos de muchos años, otros son más recientes, no todos son tan recientes, pero ¿qué tienen en común? Lo que tienen de distinto lo acabo de mencionar, pero ¿qué tienen en común para poder tomarlos? Que todos de alguna manera trabajan la cuestión de lo normal y el campo de la salud mental, y lo hacen desde ciencias sociales, si no lo hacen desde un enfoque clínico o terapéutico. Eso nos trae, digamos, una punta para poder poner en diálogo estos textos. Y a la vez marca esto que nosotros planteamos en la cátedra, lo venimos marcando desde este primer encuentro y hasta el último. Y el campo de la salud mental es un campo complejo, que es muy amplio, muy variado, muy diverso, y que por eso difícilmente se pueda abordar desde una sola disciplina. Al contrario, requiere que los abordajes también sean interdisciplinarios, multicontextuales, que reconozcan esa complejidad, ¿sí? Y tiene que ver con esta apuesta tan fuerte que hacemos de decir, las ciencias sociales pueden pensar la salud mental, pueden pensar, pueden incidir, pueden planificar, pueden aportar, digamos, a esta complejidad. No digo el pensamiento como algo que se hace en una torre elevada, ¿sí? Hablo en términos profundos. Entonces, esto es lo que tienen en común estos textos. Tienen un montón de otras cosas que son muy distintas, pero esto lo tienen en común, y por eso los tomamos. Y después, ¿qué otra cosa tienen en común? Esto que un poco les anticipaba, que tienen una perspectiva histórica. Para nosotros poder historizar los procesos que vemos en la actualidad es fundamental, porque de esa historización sale mucho, muy fructífero para pensar. Cuando uno historiza un proceso, cuando alguien historiza un proceso, cuando se aproxima a un proceso historizándolo, se puede desustancializar, se lo puede desnaturalizar, es posible problematizar algunos sentidos que están en ese proceso, tanto en ese proceso en términos históricos como en la actualidad. Podemos ver cómo cuestiones que, lo voy a decir de una manera muy coloquial, cosas que están muy pegoteadas, sentidos que están muy pegoteados, antes no lo estaban. Entonces uno puede entender por qué ahora es tan difícil de pensar por separado, es tan difícil de pensar con cierta autonomía. Y estas cuestiones que los mismos conceptos también a veces se presentan pegoteados, no solo los procesos. Entonces, hay algo que siempre lo mencionamos que tiene que ver con Foucault. Foucault dice, no me interesa tanto la verdad de nuestro pasado, como si fuese una cuestión de descubrir algo oculto, sino el pasado de nuestras verdades. Eso que hoy ya no se discute más, porque está ocupando el lugar de lo verdadero, si uno lo historiza, lo puede interrogar, lo puede problematizar,
lo que deja de discutirse puede empezar a discutirse cuando se pone en perspectiva histórica. Entonces, el otro valor que tienen estos textos, además del primero, que era que hablan de lo normal y de la salud mental, es que historizan. Esa historización nos permite estas operaciones de desustancialización, de desnaturalización, de problematización, que son formas de la crítica, ¿sí? Y nosotros tenemos perspectivas críticas respecto de lo que vemos en esa complejidad del campo de la salud mental. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece esta cuestión? Interrumpan las veces que quieran, hagan comentario, pregunten. Prefiero avanzar de a poco, pero sabiendo que hay como que hay eso, un cierto consenso. Bien, profe. Ok. Bueno, seguimos entonces. ¿De qué vamos a hablar que tengan en común estos textos? No todos lo nombran así, pero algunos sí, y de ahí vamos. Esta parte especialmente la tomo más de Huertas. Vamos a hablar un poco del control social. Algunos de ustedes quizás hayan cursado la materia control social que no sé si se sigue dando en verano, algunos cuatrimestres se dan en verano, algunos se dan el segundo cuatrimestre. El control social tiene muchísimas aristas para trabajar, para conocer, para entender cómo es esta perspectiva, qué características tiene, cuáles fueron sus autores principales. Nosotros acá vamos a hacer un picoteo muy puntual de algunas cuestiones que nos interesan de vuelta, para no perder el foco, en lo que nosotros trabajamos, que es el campo de la salud mental, ¿sí? Hablábamos el encuentro pasado, cuando estuvimos cara a cara, que la materia esta es la única que tiene transversalmente la preocupación por la salud mental, que el resto de las materias no lo tienen. Sí puede haber materias de salud, de control social, sí puede haber materias de salud, sí puede haber materias que trabajan consumos, pero la idea del campo de la salud mental en relación a las ciencias sociales es propio de esta materia. Entonces, cada vez que hablemos de alguna cuestión, como puede ser la norma o el control, va a ser con eje en esto que nos importa a nosotros, que hace la distinción de nuestra materia, la salud mental y las ciencias sociales. Cada vez, y les anticipo esto, cada vez que piensen que nos fuimos de mambo, vamos a volver y estábamos hablando de salud mental. Puede parecer que no, que estamos haciendo un rodeo, que estamos estirándolo, una elipsis, ¿no? La circunvalación, para cuando retomamos, estamos ahí. Por ahí a veces les voy a pedir un poco de paciencia, porque hay pasos que hay que ir acomodando, pero estamos siempre dentro de esa preocupación original, que es comentar la relación entre la salud mental, lo normal, las ciencias sociales, el control, ¿sí? ¿Qué traigo de Huertas para este encuentro? Huertas habla en su texto, que es un texto que tiene otro objetivo, es un texto que está hecho para historiadores, donde él habla de la historia de esta perspectiva, y dice, bueno, ¿qué características tienen los estudios históricos sobre el control social? Eso específicamente a nosotros no nos interesa, no somos historiadores, pero sí tiene algunas cosas que en ese caminito él va reponiendo que nos viene bien, ¿no? Nos viene bien para tomar en cuenta. ¿Qué trabaja él? Él dice, ¿qué aportes hizo la perspectiva del control social? Porque perspectivas en ciencias sociales hay un montón. Bueno, ¿qué hizo esta perspectiva en las ciencias sociales? ¿Qué aportó? Y él dice que esta perspectiva tiene dos tipos de aportes. Aportes discursivos, que uno podría decir conceptuales también, o teóricos, y aportes institucionales, que son más del plano de lo empírico. No todas las perspectivas hacen aportes en los dos planos. Hay perspectivas que son divinas, pero no salen de lo teórico. Y hay perspectivas que son divinas, pero no remontan de lo empírico, ¿no? Digamos, ninguna es mala en sí misma. Esta perspectiva, la del control social, tiene esta característica que no tienen otras, y es aportar en los dos. Es como apuesta y aporta en los dos niveles. ¿Qué aporta? ¿O cómo resumiríamos qué aporta en lo teórico, en lo discursivo, en lo conceptual? Algo que lo vamos a seguir trayendo a esta expresión. Plantea una relación de la que ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez que estás al tanto de esto, no puedes seguir haciéndote el gil. Plantea que entre el saber y el poder hay una relación, ¿sí? Y esto no lo tienen todas las perspectivas.
Y sin ir más lejos, no sé, Weber en El político y el científico decía que no era lo mismo el saber que el poder. Y digo, hay otras perspectivas que plantean esto de manera muy separada, e incluso como antagónica. Esta idea de que el poder no sabe y que el saber no puede. ¿No? Hay otras perspectivas que entran en esa. Si hay algo que tiene el control social, es que se corre de esto y te dice, saber y poder van juntas. No podemos pensarlas separadas. Por eso digo, después de esto ya no te puedes hacer el gil. No puedes seguir con, no, el saber está hecho para un objetivo mayor y no le interesa. No, ¿sí? Esto es un aporte que a mí me parece muy significativo del control social para pensar sobre todo las problemáticas de salud mental. ¿No? Digo, para que no piensen que nos estamos yendo de mambo. Vamos a volver sobre esto. Acá vamos sentando, como marcando cositas, ¿sí? Este es el primer aporte. Y después está el otro, el que es más institucional, que tiene que ver con que los diferentes estudios empíricos que se hicieron, empíricos, basados en hechos, en investigaciones de campo, desde el control social, fueron marcando que en realidad las técnicas y las prácticas de poder se van entramando en distintas instituciones. ¿Sí? Digamos, otra conclusión después de la cual no te puedes seguir haciendo el gil. ¿Sí? No es que las instituciones están flotando en un éter neutral, avalorativo, por fuera del poder. En las instituciones se juega el poder. Digo instituciones rápido porque me cuesta decirlo. Hay otras palabras que no sé por qué siempre me costó. De ser por la resistencia a lo institucional. Bueno, estamos. Entonces, hasta acá más o menos bien, hay un nivel de aporte que es teórico, conceptual, y es que entre saber y poder hay relación, no están separados, no viven en esferas distintas, no está el poder en el barro y el saber en las alturas. Y la segunda es, lo institucional está atravesado por el poder, ¿sí? No es ajeno. En lo institucional se juega el poder, se juega. En instituciones de saber se juega el poder. ¿Sí? Estas dos son las cuestiones que trae Huertas para hablar del control social. Y cuando ya uno dice, buenísimo, compro, te pone el freno Huertas y dice, ojo, igual tampoco es que sirve para todo, lo cual es una gran enseñanza, ¿no? Ninguna teoría, por más completa que sea, suele servir para todo. En general las tareas que hacemos quienes trabajamos en investigación y quienes componemos, ¿no?, estados de la situación para poder entender qué pasa, difícilmente también, digo, volviendo a lo mismo, si algo es complejo, si está multiincidido, no diría multideterminado, sino multiincidido, si hay de todo ahí dando vueltas, difícilmente una teoría te sirva perfecto para explicar todo, ¿no? Es como, bueno, en general uno va componiendo. Y lo que trae Huertas es que para él hay límites teórico-metodológicos y hay límites en el objeto de estudio. Este es un texto que tiene sus años ya, es previo a la última ola feminista, y ya venía marcando que había algunas figuras del control social que no estaban siendo consideradas. Y tenía, por ejemplo, las disidencias sexuales. Bien viene retomarlo, porque en principio sí, cualquier perspectiva va a tener limitaciones. Volvemos a lo mismo. Eso, hay gente que, no sé, si esperás que no tenga límites y descartás todo lo que no te sirve por completo, probablemente te quedes sin nada. Todo te sirve un poco, y la cuestión es armar el vestido de acuerdo a tus objetivos, a tus intereses, a las características de lo que estás mirando ahí, de lo que es el fenómeno, el proceso, ¿no? La veo a veces a Paula que mira y hace así, claro, vos que recién terminás la tesis. Uno va armando para hacer comprensible lo que ve, va tomando cosas que le van sirviendo, pero no es que compras, viste, el pack y ya tenés todo ahí. Así que bien, acompaño a Huertas, está bien, entiendo, no me hace descartarlo al control social, al menos a mí, es tomarlo con más tranquilidad, ¿sí? Bueno, de vuelta, yo cada vez que voy a pasar por una diapo prefiero preguntar si van bien, si se entiende hasta acá, si algo no cae,
lo vemos, lo reforzamos, lo reelaboramos. ¿Bien? Sí. Ok, seguimos pues. Hablamos un poco de los aportes, ¿sí? Algo así que ustedes no me... Ahora hablemos un poco de cómo surge esta perspectiva del control social. Hablamos de los aportes, dijimos que aportaba en varios planos y que tenía limitaciones. Como bien resumen, bien sintético. Vamos ahora, bueno, ¿cuándo salió esto? ¿Cuándo arrancó? Y acá ya empezamos a ver la relación que tiene con las ciencias sociales. Porque vieron que la sociología en particular, yo vengo de esa disciplina, tiene otras que por ahí son un poco posteriores, hay un correlato entre el surgimiento del pensamiento sociológico y la modernidad. Siempre hago el mismo chiste, el Big Bang de la sociología es la Revolución Francesa, antes no se sabe nada, los sociólogos no son especialistas en otras cosas. Y alguna vez lo comentaba, en la carrera de sociología, no sé si ahora sigue en vigencia, yo estudié hace unos años ya, había 2 materias que estaban buenas porque eran lo contrario de esto de asociar la sociología con lo moderno. Una materia se llamaba Formaciones Económicas Precapitalistas, o sea, era antes de la modernidad, y otra se llamaba Mundo Árabe, que era por fuera de Occidente, porque Occidente moderno es el corsé de la sociología. Empieza a pensarse desde ahí. No quiere decir que hoy siga haciendo eso, por suerte, digamos que extendió sus tentáculos y sus kioscos, pero en ese momento era muy demandada la oferta de estas 2 materias, porque te permitía expandirte un poquito más allá de lo que era antes de la Revolución Francesa y lo que no fuera Occidente, que en su momento, digo, piensen que ahora el pensamiento decolonial cobró más importancia, no es que no existiera antes, yo tuve clase con Arcila Argumedo, o sea, ni qué decir que la relevancia epistemológica de América Latina fue parte de mi formación, pero hoy por hoy está mucho más contorneado y organizado ese tipo de pensamientos. Para nosotros era una buena oportunidad porque, yo lo digo y no me enorgullezco, yo sé más de la Revolución Francesa, o lo que me quede de recuerdos, que de la Revolución de Mayo. Tenemos una formación muy europeísta, o teníamos una formación muy europeísta en la carrera. Sabía, por ejemplo, todos los programas económicos de entreguerras de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, y por ahí vos me preguntabas qué características tuvo el gobierno de Rosas en lo económico, y no las sabía todas. ¿Sí? O sea, había un sesgo, una formación muy vinculada a estos procesos. A De todos esa, nos pasa, profe. ¿sigue siendo así, Aline? Y a veces sí. O sea, lo de acá no te lo acordás tanto, pero lo de allá sí. Bien. Sí, y yo iba a no digo que no me lo preguntarle acuerde, si con sino que ni me el... lo enseñaban. ¿Sí? Por ahí tenía... Claro. No, si con el programa de cambio en el plan de estudio, que ya para ustedes entraron ya con ese No plan de conocen otra, estudio. claro. Pero en mi época, que es la de Marra también, Marra ya te hundo conmigo, yo con la edad, nos pasaba eso. Yo cursé a propósito la materia de Historia Social Argentina, porque yo sentía que me faltaba mucha herramienta de historia nacional, y me acuerdo de conversar con cuando terminó la materia, nos decían, o sea, nos preguntaban sugerencias con respecto a qué les hubiera gustado ver, y yo les decía, la verdad que me gustaría saber más de la conformación del Estado, de los primeros momentos, digamos, de los primeros procesos de conformación del Estado. Y a mí me acuerdo que el docente me dice, pero ustedes no tienen Estado y políticas públicas. Y cuando me puse a pensar en eso, claro, sí, pero uno estudia el Estado de bienestar, el Estado Yo estudiaba residual, de el Roca en martiano, adelante. ¿viste? Es como, Y es esto que después del decís vos. genocidio indígena, ahí empezaba el país. Igual no Exactamente. digo que tuve una mala Ay, no. formación, no estoy quejándome, para mí era bastante intenso y, como les digo, ya existían materias a las que uno podía concurrir y tenías al Cid Argumedo dándote clase. Sí. Ahora Te depende de ponía la toda la cátedra. cuestión, pero bueno, volviendo a este largo paréntesis, el control social surge como perspectiva desde el pensamiento europeo y está muy vinculado, y acá vamos a la diapo, a las revoluciones del 89 y del 48. Es decir, coexiste la preocupación por el control social con el ascenso de la burguesía. Y acá, ustedes no sé si lo saben, probablemente lo hayan visto en alguna otra materia, las ciencias sociales
surgen como ciencias del orden, surgen como ciencias que vienen a garantizar un estado de cosas que no está garantizado para nada. Porque si hay algo que las revoluciones del 89 y del 48 expresan, es que hay cambios en el modo de producción, que hay una nueva clase social, que hay un nuevo orden social y político, y que ese orden social y político tiene que ver con un sistema económico nuevo, que está sustentado en la libertad de mercado. ¿Sí? O sea, llámenlo liberalismo en lo político, llámenlo capitalismo en términos de relaciones de producción, hay ahí un caldo en el que coexisten estas transformaciones con las preguntas y las indagaciones que viene a responder la perspectiva del control social. Y de vuelta, en un contexto en el que ahora puede ser difícil de pensar, en un contexto en el que la burguesía era la vanguardia, ¿sí? Era la que venía a derrocar un estado anterior de cosas relacionado con el antiguo régimen, ¿sí? Y donde las monarquías constitucionales venían a hacer algo que significaba un avance respecto de monarquías teocráticas, teológicas, no sé cómo se dice, cuando tienen un fundamento en la religión, y empieza a haber, digamos, movimientos donde la burguesía forma parte de las diferentes, perdonen la expresión, clases que vienen a disputarse la organización de la estructura social y económica. En esa línea surge un concepto que nosotros vamos a seguir revisando para que vean que nada es natural, y la libertad, que es este concepto, ciertamente tampoco lo es. La idea que tenemos de libertad, la idea de libertad moderna, contemporánea, es una libertad que es derivada del pensamiento burgués. Y en muchos aspectos es un concepto que vale la pena revisar, no para descartar ni para decir la libertad no es tan importante, al contrario, para poder incorporarle sentidos que no son tan obvios, ¿sí? Muchas veces esta idea de la libertad como algo individual, como algo que no te tienen que quitar como persona, como algo que entra en choque con el otro en lugar de ser algo que se realiza con el otro. Digo, la libertad colectiva. Todas esas cuestiones muchas veces no forman parte de la discusión. Y lo vamos a seguir viendo a lo largo de la carrera, de la materia, sobre todo con sí, un poco lo vamos a ver hoy y otro poco cuando hablemos de institución total y dispositivo de poder disciplinario. Pero bueno, también lo vamos a ver en otras clases. Hasta acá es plantear un poco eso, que esta preocupación por el control social surge porque las desigualdades de clase provocan conflicto. Entonces, la idea del control surge para conjurar ese conflicto que no logra ser conjurado, que no logra ser cancelado. ¿Por qué ocurre? Que en sociedades con clases, con una apropiación desigual digamos, de los frutos del proceso de producción, para decirlo de la manera más suave posible, ocurre que hay conflicto. Entonces yo les decía, tengamos en cuenta que con estas revoluciones hay un ascenso de la burguesía. ¿Cómo se expresa este modo de vida burgués? ¿Sí? Que aparece tallando ahí en el conflicto y diciendo, bueno, no solo los nobles, ¿sí? Bueno, aparece en ciertos conceptos que no casualmente están también y están todavía en las agendas. La propiedad, la moral y la ciencia. Y acá vengo de vuelta con esto que planteábamos. Las ciencias sociales surgieron como ciencias del orden, como arietes del modo de vida burgués. La sociología más clásica tiene como objetivo comprender el conflicto para cancelarlo, no para extremarlo, ¿sí? Para lograr conjurarlo, para que se termine, para mejorar, lo digo con 1000 comillas, para mejorar los aspectos negativos que no llevan a la armonía social, ¿sí? En esa línea aparece una primera concepción de lo que es el control social. Y les hago el primer spoiler. Esta forma de entender el control social es la que después van a destronar pensadores como Foucault y Goffman. Después de Foucault y Goffman, de vuelta, nadie se puede seguir haciendo el gil y seguir creyendo que el control social es esto. Pero para poder explicarles ese giro, tengo que explicarles lo que era antes.
¿sí? Tenemos que compartir entre nosotras, entre nosotros, qué era antes y por qué es tan importante el giro que hacen Goffman y Foucault, que hace que ya no se pueda seguir pensando igual. Ese efecto de corrimiento de velo, ¿no? De decir, no me jodás, seguir creyendo que el control es esto, es omitir la dimensión del conflicto. Y pensar que de lo que se trata es de ir mejorando las cosas para que haya más armonía. ¿Va hasta ahora esta primera argumentación? Bien. Vamos ahora a cómo se pensaba el control social. ¿Cómo se pensaba que ahora ya no se puede seguir pensando? Aunque algunos le ponen onda, y tratan de seguir hablando como si estos otros movimientos no existieran. Primero, como esta idea, primero que parte del individuo, ¿no? Es decir, el control social es aquello que se te impone, aquello exterior al individuo, pero que se le impone al individuo, ¿sí? Entonces, el control social es ese límite que se impone a las pasiones para satisfacerlas. Es un límite exterior al individuo que permite regularlo, que regula sus necesidades morales, y uno puede decir su falta de moral. Salvo que se le imponga desde afuera, el individuo no tiene límites. Y en esa ausencia de límites, el individuo pierde su carácter humano. Vieron que con otra lógica lo decía Marx, el ser humano se humaniza en sociedad. No puede ser humano individualmente. Él decía, esas robinsonadas, ¿no? Hablar de Robinson Crusoe, las metáforas de la isla, ¿no? Si yo estuviera en una isla y tuviera que hacer, no, eso no es un humano. ¿Sí? Alguien suelto, individuo total, no es un humano. El humano es tal porque está en sociedad. Y está en una sociedad de conflicto, porque hay desigualdad. Marx lo tenía, digamos, esa parte la tenía resuelta de otra manera. Acá todavía estamos en una parte que tiene que ver con el hecho de que, como decíamos, las ciencias sociales surgen como ciencias del orden. Acá nadie nadie nació angelito, ¿sí? Ninguna de las disciplinas. Trabajo social tampoco, pero la sociología menos. No pasa nada. De ahí salimos. Vamos yendo para otros lados cuando lo intentamos, pero de ahí salimos. Entonces, está clara esta idea. Digo, una cosa es que el control social sea un límite al individuo, que le venga de afuera, ¿sí? Y otra cosa es lo que van a hablar con Goffman y Foucault. Por ahora retengamos esto. Y la otra está relacionada, y esto sí lo vamos a mantener, que control social no es solamente coacción, solamente represión. Esta parte sí vale la pena tener en cuenta. Control social también es persuasión, también es introyección de hábitos, también es sugestión, también es moral, es convencimiento, ¿sí? Me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que con el giro que le van a dar Foucault y Goffman, esto se va a entender de otra manera, ¿sí? Pero hasta ahora vamos bien entonces con esta cosa. Hay algo así como un individuo que no tiene límites, que no tiene borde, y que ese borde le viene de lo social. Eso que le viene de lo social es el control social. Para esta primera etapa, ¿no? Más dinosaurica de lo que era el control social. Y esta idea que sí vamos a mantener, que control, ojo, no es solamente la cachiporra en la cabeza, también es persuasión, también es sugestión, también es incorporación de hábitos. Nuevamente, antes de pasar de diapo, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Y ahora, la debacle, ¿sí? Ahora el cimbronazo. Estos dos changos también. Foucault, Goffman, el giro en el control social. ¿Por qué decimos que es un giro? No lo inventé yo, lo dice Huertas. Huertas dice, es un giro que tampoco es tan frecuente, y siempre lo mencionamos, por eso nos aferramos fuerte a este momento histórico tan agradable. No suele pasar en las ciencias sociales que haya giros, que haya transformaciones que hagan que no se pueda seguir pensando como antes. ¿Sí? Esta cosa así tan conmocionante, no, es como el cometa Halley, pasa cada tanto, ¿sí? Pero bueno, estos dos participaron con ahínco de esa transformación en el control social. Mínima semblanza. Fíjense que nacieron y murieron más o menos a la misma época, uno en el 22, otro en el 26, uno en el 82, otro en el 84.
desarrollaron su actividad a los dos lados del océano. Goffman, habiendo nacido en Canadá, desarrolló su actividad mayormente en Estados Unidos. Él fue parte de la Escuela de Sociología de Chicago, que no es la Escuela Económica de Chicago, no es Friedman, no son los Chicago Boys, es la Escuela de Sociología de Chicago, es el interaccionismo simbólico. Él, Becker, otros tantos que también siguieron a ellos. Pero ojo con confundirse eso. Y después está Foucault, que nació en Poitiers, que es afuera, digo, no es en una ciudad como París, que de hecho es algo que le seguían criticando, decían que tenía acento, en esta cosa, ¿no?, tan bully de los franceses hasta para consigo mismos, le criticaban el acento, como que no se había despojado de su cosa más provinciana. Ni falta que le hacía, ¿no? Pero bueno. Y yo acá puse entre signos de interrogación, porque hay gente que le encanta poder ubicar, ¿no?, y tener el mapita, y dicen que es postestructuralista. A mí no me consta y tampoco necesito confirmarlo. Copio lo que han puesto otros. Para mí, en vano es tratar de clasificar a Foucault. Es ciertamente un inclasificable, pero bueno, si a alguien le calma poner que es postestructuralista, digamos que es postestructuralista. Acá les traigo una revisión así muy, muy somera, que después la vamos a seguir viendo en otras clases, pero que tiene que ver con las publicaciones. Y por eso les decía que es como el cometa Halley, pasa cada tanto. En el mismo año, con alguna diferencia por ahí de número de edición, surge de Goffman, Internados, y de Foucault, Historia de la locura. Esto realmente es un alineamiento de planetas, es una cosa muy poco frecuente. Internados lo vamos a ver más en detalle en la clase de Marra. Historia de la locura no lo damos acá en esta materia, yo lo comparto en algún otro espacio, y es una preciosura, un encanto de texto. Tiene muchos vasos comunicantes, muchísimos. No todos, porque hay cuestiones epistemológicas, podríamos decir, diferentes. Foucault, el libro ya lo dice, historiza la locura, la historiza de una manera retorcida, como todo lo que hacía Foucault, que no es exactamente historiografía, pero la historiza. Goffman no hace ese movimiento, Goffman no va en la historia del hospital, sino que mira un hospital en un tiempo particular, no lo piensa históricamente, sino en ese momento, pero tiene muchísimo valor lo que él hace, lo vamos a ver con más detalle en las clases de Mariano, pero tiene que ver con esto. 2 añitos después sale Estigma, también de Goffman. No sé si alguien lo leyó, si los conocen, si acá podríamos hacer un primer intercambio. ¿Conocen Internados? ¿Conocen Estigma? ¿Conocen Historia de la locura? Silvana dice que no. Zoe, no le llegué a ver tampoco. Bueno, es interesante, porque nosotros en una época, cuando llegaban Vigilar y castigar se da. Ahí está. Yo lo recuerdo del CBC, te diría. No en la carrera. No lo recuerdo de la Ok. carrera, lo recuerdo Bueno, del mejor, CBC. quiere decir que no es redundante lo que vamos a compartir en esta cursada. Eso era una preocupación. Vieron que uno cada tanto quiere ver qué hacen las otras materias y no tenés mucha manera de Yo vi algunos en una materia optativa también, que era de personas privadas de la libertad, entonces se veía un montón a Goffman y Foucault. Claro, claro. Bueno, pero en principio digamos que aun cuando tengan algunas claves, les va a venir bien la clase, les puede llegar a interesar la clase que da Mariano, que está en este sagrado recinto en alguno de los cuadritos del Zoom. Después de Estigma hay una serie de seminarios que él dictó, que Foucault dictó, que yo no les puse quién, es Internados de Goffman, Foucault, Historia de la locura, otra vez Goffman, Estigma. El poder psiquiátrico y los anormales son 2 textos contiguos, que son 2 seminarios que dictó Foucault, los dictó en esta época, pero se publicaron mucho después, o sea, para quien no fue, se lo perdió, o sea, todos nosotros, y salió después, muchos años después. Perdón, ¿te puedo interrumpir Sí. un segundo? No, porque ya que estás, te pregunto. Yo estuve leyendo los textos que habían mandado para hoy, y como que constantemente tenía la cita y decía ponerle, no sé,
Foucault 2005, ponele, no me acuerdo Claro. ahora exacto. Sí, sí. Y estaba muerto, o sea, me Claro, porque generó se mucha publicó en duda. 2005. Y 2005 es del poder psiquiátrico. 2001 o 99 es anormales. No me hagan exhibir la ñoñez que no me agrada, pero sí es así. 2005 es el poder psiquiátrico. Pasa esto que vos estableciste claramente, Silvana. Se dictaron en esta época, se publicaron, con Foucault ya afinado, y finado de varios años, y tuvo que ver con toda una reapropiación de la obra de Foucault, que si digo esto me agarra como una arcada, porque hablar de obra y Foucault no tiene nada que ver, pero para entendernos, Foucault dejó explícitamente señalado que no quería ninguna publicación póstuma, de nada que lo hubiera escrito. Y acá dijeron, bueno, mira, esto fue hablado. ¿Alguien tiene grabaciones? Sí, yo, bueno, vamos a publicarlas. No. Entonces saltearon la valla, como decíamos en el encuentro del poder psiquiátrico, saltearon la valla de su propia deseo antes de morir, porque estos no eran textos escritos, sino que eran grabaciones magnetofónicas de sus clases. Pero hasta que llegaron a ese punto pasaron un montón de años. ¿Sí? Ahora igual les chupa medio un huevo, porque están publicando cosas escritas de Foucault. Están publicando la tesis complementaria, ya está en medio como, bueno, sí, ya está, sí, no quería, pero bueno, acá hay que facturar y están publicando de todo de Foucault. Esto todavía tiene que ver con cierto registro de lo que era su deseo en vida, ¿no? Y por eso está ese desfasaje. Yo no quiero explayarme, pero te cuento, Silvana, que se puede hablar horas de lo que significó ese bache de 20 años entre que dictó estas clases y que se publicaron. Porque ahí había un vacío analítico, que era como ir a ciegas en el pensamiento de Foucault. Porque todos teníamos los libros, Vigilar y Castigar, Historia de la Locura, pero los seminarios traen otras cosas. Y completan dice como en inglés, completar los blancos, filling the blanks, cuando hacíamos las tareas, bueno. Y eso fue posible de manera muy desfasada, porque pasaron 20 años. O más, no sé, saquen la cuenta ustedes yo ya no puedo pensar. Y cerraríamos este arco, que arranca en el 60, en el 76, con la publicación de Vigilar y Castigar. Por eso yo puse la diferencia en ese arco. Todos estos textos, diferentes características, o sea, algunos no eran textos, eran clases, otros eran textos, que tienen esta cualidad rompetuti. Esta cualidad rompetuti. Traen aspectos críticos y aspectos discursivos que no es una metáfora, no estaban siendo pensados respecto del control social. No eran parte de los debates, porque el eje era otro, era esto de aquello que se le imponía al individuo desde el exterior. La forma en la que traen al análisis Foucault y Goffman la noción de control social rompe con esta lectura anterior. ¿Qué traen? ¿Por qué es tan seminal el cambio? Porque esos aspectos críticos que no estaban siendo pensados, lo traen Foucault y Goffman desde muchos lugares, porque agregan conceptos como decir disciplina, institución total, mortificación del yo, recomposición del yo, regimentación y tiranización, para hablar de algunos de Goffman. Foucault, cuando habla de biopolítica, cuando trae la noción de disciplina y habla del suplicio, cuando trae economía política del encierro, un montón de nociones, dispositivos, ¿sí? Todas las cuestiones que hay un arsenal conceptual que no existía previamente porque el objeto no estaba siendo analizado en esa clave. Y digo objeto con 1000 comillas, ¿no? Entonces, conceptos, métodos. Digo algo muy chiquito. Goffman se metió varios meses a un neuropsiquiátrico e hizo trabajo de campo adentro. Eso, ¿no? Señor Goffman, porque hay que meterse en un lugar así. De sotoboche, ¿no? Después, más allá de que hoy es impracticable, ¿no? Pero Foucault, en Historia de la Locura, ¿qué analiza para hablar de la locura antes de la experiencia moderna? Cuadros, pinturas, grabados, libros, o sea, fuga metodológicamente a cosas que no estaban siendo, para hablar de la locura. Digo, Goffman en Internados, Foucault en Historia de la Locura. Los métodos que usan son novedosos.
porque no es que no había crítica cultural, no es que no había gente que hablaba de cuadros, pero analizar la locura a partir de cuadros, pensándola como experiencias previas a la moderna, eso lo hizo Foucault. Obviamente que existía la etnografía para cuando Goffman, pero la etnografía con indios Trovian, ¿me entienden? Con otras, digamos, con lo ajeno o lo externo al occidental y moderno. Goffman se mete en un neuropsiquiátrico. Por eso digo que la metodología, los conceptos son nuevos, los dispositivos, las tecnologías que ellos incorporan, los conceptos y las metodologías, como les digo, son novedosos. Eso no es muy frecuente. Discúlpenme que se los diga así, pero no suele pasar. Después las ciencias sociales pueden estar dormitando décadas, aun cuando se piense que están siendo novedosas. Y vos decís, otra vez lo mismo. ¿No? Es como, por eso digo que es novedoso lo que ellos plantearon, genuinamente novedoso. Y de vuelta, si pensaban que nos estamos yendo de tema, traigo el último fragmentito. La locura, el loco, la enfermedad, la desviación, empiezan a ser abordadas con esta clave después de la cual no te puedes seguir haciendo el gil. ¿Cómo abordan esto? ¿Como una imposición al individuo? No. Como construcciones de saber que expresan relaciones de poder y que justifican creación de instituciones. El manicomio, la institución asilar, tiene que ver con esta relación entre saber y poder. ¿Sí? Por eso, nadie sigue haciéndose el gil después de esto. No digan, no, porque es la sociedad que se me impone y mi libertad individual. No están hablando de eso. Están hablando de construcciones de saberes vinculadas a poderes que encarnan en instituciones. Y esas instituciones sostienen esa vinculación entre saber y poder. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso, ya no más control social como esa fuerza exterior y ajena al individuo, sino control social como instrumento al servicio de la consolidación del poder de las clases dominantes. Por eso digo, no nos podemos seguir haciendo los giles después de esta. No podés sustraer la problemática del control social a la problemática de la desigualdad, a la problemática de la economía, a la problemática de la política, del gobierno. ¿Sí? No es algo que le pasa a un individuo en sus sentidos, en sus morales, es algo que tiene que ver con la estructura social, económico-política. No puede ser distinta. ¿Sí? ¿Se entiende este giro? Cuando decimos el giro es esto. Es que ya no podés hablar de control si no hablas de estos otros temas. Y esto, les traigo la primera digresión, esto nos va a pasar a lo largo de toda la materia. Hablar de salud mental es hablar de los grandes temas, ¿sí? No es un nicho específico del que hablan personas que solo manejan esa terminología. Hablar de la salud mental, y lo vamos a ver hacia el final de este encuentro, es hablar de los grandes temas, es hablar de economía, es hablar de política, es hablar de desigualdad, es hablar de género, de migraciones, es hablar de edad, sea en relación a ciertas poblaciones, niños, adultos, ancianos o personas de tercera edad, o como lo llamen ahora, adulto mayor, de la manera que ustedes quieran. Es hablar de sexualidad y todo el amplio abanico de disidencias. Hablar de salud mental tiene que ver con eso, y ahora lo vamos a ver por qué, porque hablar de salud mental tiene su contrapartida histórica en la idea de la normalidad. Entonces no podemos pensar todo eso por fuera de la economía, de la política, bla, bla, bla. ¿Sí? Y es más, tanto fue un giro el control social y la lógica de control social que plantearon Foucault y Goffman, que de alguna manera derramó. Ellos la usaron para hablar de la locura. Pero después, ubicar a la locura en relación a aquello que tiene que ver con las clases dominantes y la consolidación del poder, derramó a otros objetos. Y se pudo pensar en la figura del loco aplicada a otras figuras. Las mujeres, las colonias, ¿sí? Y después hay un montón de otros trabajos, pero Huertas los aclara. Igual los vamos a ver ahora, pero digo, hasta tuvo esa capacidad de derramar como metáfora a otros objetos de indagación. Todo eso, vuelvo a lo mismo, no suele pasar, ¿sí? No suele pasar. Por eso fue tan infrecuente esto del giro, ¿sí?
Y lo último que digo, así como hablamos de que hablar de control social es hablar en términos de clases, es hablar en términos de clase dominante y de estrategias en relación a la permanencia o al conflicto y a la armonía en relación a esa clase dominante y todo lo que genera la estructura social, a la vez que digo eso, también digo control social hay para todos. Nadie se queda sin su control social. Es transversal a las clases. Hay para los sectores populares, hay para los sectores burgueses, hay para la aristocracia. El control social es transversal, ¿sí? Una cosa es que remita a una estrategia de poder, de consolidación de una estructura económica y de un programa de gobierno, ¿sí? O sea, liberal y capitalista, por decirlo en chiquito. Pero eso no quiere decir que sea solo para los sectores populares. Ojo, no solo para los que están siendo oprimidos por ese sistema, también para los que están funcionando adentro de manera presumiblemente más benéfica, ¿sí? Y eso es algo que es muy interesante para poder pensar la salud mental también. No porque no pensemos en clave de clase, si no es decir, no importa la clase, digo, es una curva que algunos feminismos se han comido, ¿no? Es al revés, es decir, no podés pensar el control social sin hablar de clase. Y clase hay muchas, ¿sí? Es incorporar la dimensión de clase a la discusión. ¿Se entiende esto? ¿Eh? Sí, cuesta más igual pensarlo para las clases, como para la burguesía o para las clases dominantes, porque siempre Pero no sabés lo generalmente- controlados que están. Sí, sí, me hace ¿sabés? acordar. Igual En lo vamos a hablar, ¿eh? antropología cursé, leí un texto de la profesora que nos daba la materia, que ahora no recuerdo, que ella había hecho su tesis sobre mujeres de alta clase, digamos, no sé, las que de Buenos Alta Aires, ¿no? clase. No, claro, como de la De clase clase dominante, claro, de clase alta. Y nada, y comentaba como todas las cuestiones que sufrían, entre comillas, para mantener ese nivel o esa elite, para mantenerse siempre dentro de ese círculo. Y nada, fue como loco pensarlo de esa forma. No, Vuelvo a lo lo que yo mismo, lo vamos a ver más en detalle. Ahora Sí. dejo hablar a quien quería que no. Me pasa que como no las veo Paula. todas, por ahí me superpongo. Ahora te dejo, Paulette. No, sí, eres una taradez. Hay algo de, esto lo vamos a ver, o sea, me estoy adelantando 2 diapos. Hay una idea más inmediata que piensa, y siempre uso la misma metáfora, que control social es la bota del policía en la nuca del manifestante, ¿sí? O la cachiporra pegándole la espalda, o la bala de goma. No es que eso no sea, también está todo esto que yo les dije, y lo dije con acento para que lo retomemos: persuasión, introyección de hábitos, ideas de moral. Eso también es control social. Entonces, y eso no es con la cachiporra en la mano, ¿sí? Y también, a ver, ojo también con creer, porque esto es todo un deshacerse de nociones previas, ¿no? Ojo con pensar que para los sectores populares solo hay cachiporra. También hay introyección de hábitos, si no, no estarían, no tendría 20 puntos de imagen positiva Milei, ¿sí? Para decirlo rápidamente. ¿Se entiende? Digo, no piensen que a los pobres solo les quedan los golpes. También hay, bueno, Althusser, los aparatos ideológicos del Estado, y otros que no son el Estado, digo también, porque es muy fácil ver todo eso en el Estado y en otros aparatos, digo, ay, no sé, son privados, pero deben estar haciendo bien las cosas. No, también hay aparatos ideológicos, ¿sí? Sobre todo cuando están privatizados y concentrados, ¿no? Como los medios de comunicación en toda la región. Así que también para los sectores populares hay persuasión, hay introyección de hábitos, ¿sí? Hay sugestión, hay seducción, ¿sí? Digo, y te paso, Polet, habla nomás. No, igual es una nimiedad con respecto para hacer enlaces de clase, que van a ver después, está bueno retomar esto cuando hablemos de la construcción de la subjetividad moderna con el texto de Federici, porque justamente ella va a hacer mención ahí, en un momento, de cómo se construye, ¿no? Ese ser moderno, con respecto también hacia los sectores, digamos, hacia la élite, digamos. Habla de la forma de aprender a comer, aprender a comportarse en la mesa, todo eso que hace a un estilo de clase, que hace a esta cuestión de la distinción social.
Totalmente. a eso. Está bueno que o sea, que tengamos en cuenta esto y esto que trajo la Uno va compañera, dejando que- sembradito, ¿viste? Después cada uno levanta Claro, en su clase. Tenía que claro. ver un poco con esto. Por eso yo les decía, la clase esta la fuimos componiendo en relación al programa y la fuimos afinando y todo, porque era este primer pantallazo de cosas que después en las clases vuelven a aparecer, en las demás clases. Hubo varios cuatrimestres que no pudimos dar esta clase, pero nada, ahora pudimos y me parece que ayuda a tener ese primer pantallazo. Es esta matriz de puntos a la que después uno va volviendo en las distintas clases y señalando cosas. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Así como trajo a Federici Paula, yo les traigo a Doncelot. Cuando Doncelot en Policía de Familias habla de la configuración de la familia nuclear, que no es la familia atómica, es la familia nuclear de núcleo, padre, madre, niños, niñes, cuenta algo que también es muy contraintuitivo. Dice, primero se incorporó la idea de familia nuclear en la burguesía. ¿Y cuál es la burguesía? Y una vez que la burguesía lo tomó como parte, lo naturalizó la burguesía, bajó a los sectores populares. Porque aparte, discúlpenme que vuelvo a citar a Marx, pero Marx dice, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Si vos garantizás que la burguesía crea que eso es lo normal, es mucho más fácil bajarlo a los otros. Bajarlo o moverlo. ¿Sí? Por eso digo que control social hay para todos. Un buen control social, una buena sugestión no se le niega a nadie, especialmente a los sectores populares. Sobre todo si ya lo naturalizó la burguesía, ¿no? Ahí tenés una palanca para decir, bueno, esto es normal, esto es natural. Para ustedes también hay. Vamos, deseen ser normales. Bueno, más allá del chascarrillo. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sé que son cosas contraintuitivas, por esto que yo les Sí, decía, profe. es muy común pensar el control social como nada, es la revuelta, el quilombo, palo, golpe, muerte y destrucción. No estoy desmereciendo eso, lo que estoy diciendo es, eso no es lo único que da vueltas, y no es lo único que da vueltas simultáneamente, ¿sí? No es que, che, si no hay bardo, quilombo, muerte y destrucción, está operando el otro. Van los dos juntos. ¿Vieron cuando no hay, digamos, no chocan, ¿sí? No hay principio de contradicción, van a la vez. Sigamos un poquito, ¿les parece? Pues ya lo más difícil pasó, ahora nos quedan 2 o 3 cositas. Históricamente, y esto lo vamos a ver en diferentes clases, seguramente lo voy a retomar un poco cuando hablemos del texto de Sandra Caponi sobre la psiquiatría y la mujer, hay 2 polos en el control social. Uno más relacionado con la norma, a través de la medicina, que es normal y que no, y otro que tuvo su historia en todo lo que fueron las acciones filantrópicas. Ustedes que de trabajo social seguramente vieron esto en alguna otra materia, la filantropía, bla, bla, y esa es la vertiente más moralizante, ¿sí? No estoy diciendo que la moralizante era la línea blanda y la normalizarla la línea dura. Son cajas que, depende cómo se juegue en cada momento, se expresan en una línea más dura o no. Pero no es que todo cierra en un esquema de dos características. No es binario esto. No es binario para nada. Y acá lo que les decía yo, hay 2 fuentes del control social. Una fuente represiva, coercitiva y sustentada en la violencia directa, la que a todos nos suena cuando pensamos en control, o la que más inmediatamente nos suena cuando pensamos en el control, pero una de seducción, sugestión, persuasión, interiorización de hábitos, ¿sí? Esta idea de lo que te conviene, ¿no? Lo que mejor te vendría. Y esto que yo les planteo, no es un juego de suma cero, no es que avanza un frente y retrocede el otro, no es que la represión falla, entonces viene la persuasión, o al revés, la persuasión falla y viene la coerción. Las dos van a la vez, y no paran nunca, ¿sí? O sea, lo que pasa es que las conjunciones históricas nos permiten identificar diferencias, ¿sí? No está todo el tiempo, todo al mismo tiempo en todas partes, en la peli. Un poco sí, pero no de la misma manera. Eso podríamos decir. Un poco sí, pero no de la misma manera. ¿Se entiende esta cuestión? Porque es paradójica, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo las dos a la vez? Bueno, sí, las dos a la vez. Paula, te veo coser y siento que
esa cajita que te regalé de hilos valió la pena. Hace muchos años te regalé una cajita de hilos. Sí, la tengo. ¡Bien! Estoy escuchando la vez que voy. ¿Viste? Necesito Chica, hacer esto es la novela de algo. la tarde, esto es el radioteatro. Las chicas cosen mientras yo hablo. Es genial. Sigo un poquito más, porque esto no es difícil. Volvemos a lo mismo. Estamos siempre diciendo lo mismo. El control social tiene que ver con el ejercicio del poder a través de la violencia directa, pero también la internalización de hábitos, ¿sí? Siempre estos dos movimientos a la vez. Y ahora, y ya estamos casi terminando, les quiero plantear algo que también es bastante contraintuitivo, y lo vamos a ver a partir de distintos autores, y es esta idea de qué es lo normal, qué es lo anormal, la norma, lo patológico, la enfermedad, porque son discusiones que en la manera en que se fueron dando, fueron organizando el campo de la salud mental. Y en esa manera en que se fueron dando, también fueron habilitando, y a veces no, pero lo hacemos igual, a que las ciencias sociales hablen de esto, ¿sí? Porque tiene nuestro objetivo, es, no, si estás hablando de esto, yo puedo hablar también, ¿no? O sea, si estás entendiendo en estos términos, yo tengo algo para decir. Avancemos entonces un poquito. Otro chango, está lleno de chabones este curso, y tiene que ver también con una época histórica, ¿no? Donde se vislumbraban y se visibilizaban más algunas lecturas que otras. Este chango Canguilhem fue director de tesis de Foucault. Y fíjense, nació en el 4 y murió en el 95. O sea, lo enterró largamente a Foucault. Foucault murió en el 80 y pico. O sea, nació antes, estuvo con él, y después siguió y siguió y siguió. Hasta le hacía homenajes. Hay textos que son de homenajes de Canguilhem a Foucault, que ya había capotado. Así como hablamos de los otros, ¿de dónde viene este Canguilhem? De la filosofía de la ciencia y de la ciencia y de la medicina. Tiene un texto, que es del 66, que se llama Lo normal y lo patológico. Obviamente hay ediciones en castellano y todo que son posteriores. La que da vueltas, o por lo menos la que yo siempre uso, es una del 78, pero el texto salió en el 66. ¿Qué dice? Dice de todo en ese texto. Es un texto difícil de leer, no es muy ameno, para decirlo suavemente. Es bastante pesadesqui para leer, pero ¿qué traigo de esa lectura que nos pueda servir a nosotros? Y acá empiezo con esto. ¿Qué traigo de cada chabón, de cada autor, que nos sirva a nosotros? ¿Todo? No, ni en pedo. Algunas cosas, ¿sí? De este chabón traigo esto. Él identifica en el concepto de lo normal dos acepciones distintas. Estas dos acepciones no suelen verse como dos acepciones, sino que cuando se piensa a lo normal, está todo junto y remezclado. De esa mezcolanza están hechas nuestras angustias, podemos decirlo. De que no se pueda ver que hay dos acepciones de lo normal y que todo se junte en una misma bolsa de porquería, está hecho gran parte de los debates y de las discusiones y de las apuestas, ¿sí? y de las peleas también que caen sobre el campo de la salud mental. Vemos un poquito de qué se tratan estas dos acepciones que están siempre pegoteadas, ¿les parece? Bien. Dice Canguilhem, no lo dirá con estas palabras, pero lo digo yo, no pasa nada, total no está capaz de verlo. Hay una acepción estadística y una acepción normativa. La acepción estadística es la que plantea que lo normal es aquello que aparece más veces en una distribución de casos, ¿sí? Piensen en la curva normal, ¿no? Donde la mayor cantidad de casos de una distribución es lo normal. En la curva de Gauss, la media, la mediana, la moda coinciden en el centro de la distribución, porque por cada caso, ¿sí? Se va sumando, se va apilando la barra del gráfico, y lo que aparece más veces es lo normal, ¿sí? Ahora, lo que aparece más veces no es lo único que se asocia a lo normal. ¿Por qué? Porque hay otra acepción que está dando vueltas, y que es la acepción normativa, donde lo normal es lo regular, lo que está conforme a la regla, lo que debe ser, el justo medio.
¿Por qué digo que de esta confusión están hechas nuestras angustias? Porque cuando vos no identificás estas dos acepciones, podés sostener que lo que aparece más veces es lo que debe ser. ¿Sí? Digo por lo que está subrayado en cada uno. O sea, que lo que aparece más veces, es decir, la acepción estadística, es lo que debe ser, que es la acepción normativa. Y cuando hablamos del campo de la salud mental, de ninguna manera lo que aparece más veces es lo que debe ser. Hay un montón de cosas que son, y pueden ser, y no son lo más frecuente. ¿Sí? Porque si no es al revés, es como decir, entonces lo que aparece menos veces no debe ser. No, ni en pedo. Hay cosas que aparecen muy poco, y son, y debieran ser, y no debieran dejar de ser, ¿no? Digo, para pensar que lo infrecuente no es anormal, ¿sí? Es anormal en términos estadísticos, pero en términos valorativos, lo que debe ser es lo normal. ¿What? ¿Se entiende esta distancia? ¿Y por qué es importante poder diferenciar lo que aparece más veces de lo que debe ser? Si no lo entiende, o si les genera alguna duda o quieren aclarar algo, escucho, abran los micrófonos. ¿Se entiende esta diferencia? Lucrecia dice que no, pero no sé si te me está hablando a mí o a otra persona. No, dije sin querer, sí, se entiende, se entiende. ¿Se entiende más o menos? Bueno. Sí, Se entiende, pero tengo una duda. ¿Quién establece lo que debe ser? Creo que estuvimos hablando de las clases dominantes hasta hace un ratito. Y decíamos que la burguesía talla en la ciencia, en la moral y en la propiedad. Por ahí tenemos alguna idea, ¿no? De todo eso. Digo, si la ciencia también es una ciencia burguesa, la moral es una moral burguesa, y la libertad y la propiedad están vinculadas con una lógica burguesa, medio que tenemos algunas relaciones para ir pensando, ¿no? Te lo tiro. ¿Seguimos ahora poco? Bien. Hablamos, fíjate, yo voy resaltando con color, lo normal, porque decíamos que queríamos hablar de lo normal y de lo anormal. Hablamos un poquito de lo normal y trajimos a Canguilhem y esta alerta, ¿no? De decir, ojo, que hay dos acepciones que a veces operan juntas, pero no es lo mismo, ¿sí? Un plano estadístico no es un plano valorativo, un plano normativo. Esto para hablar de lo normal. Hablemos otro poquito de la otra mitad, de lo anormal, ¿sí? Si yo les digo, en un pensamiento binario que fue muy propio de las ciencias sociales y que todavía está ahí acobachado al acecho, que lo normal tiene como su contrario a lo anormal. ¿Es lo mismo que si yo les digo que lo contrario de lo normal es lo patológico? ¿Es lo mismo decir que lo contrario de lo normal es lo anormal que decir que lo contrario de lo normal es lo patológico? ¿Qué les parece? No, porque estarían asociando lo anormal a lo patológico. Eso, por eso, que lo anormal se vincula a lo patológico no es un hecho de la naturaleza. No cae como el agua que cae con la lluvia. Es resultado histórico, por eso esta insistencia, este machaque permanente con lo histórico, es el resultado de un proceso de medicalización. Que acá también vamos a tener una clase sobre esto. Por eso les digo que acá vamos dejando, miren, le dejamos servidito a Paula una parte, le dejamos servidito a Marra otra parte, le dejamos servidito ahora a la clase de medicalización otra parte. Ese proceso de medicalización es el que permite asimilar lo anormal a lo patológico. Pero esa asimilación es algo que hay que poder explicar problemáticamente, no para decir, ok, quedamos así, ¿sí? Hay que poder problematizar, ¿sí? Porque así, como digo, esta idea de pegoteemos que algo va a quedar, así como pegoteás lo estadístico con lo normativo, pegoteás lo anormal con lo patológico. Un momento, no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y acá les traigo una cuestión, que lo dice Huertas y después lo dice otro chango que ya van a ver otra vez, está lleno de chabones. La idea de que se proceda, ¿no?, por diferenciación así tan tajante, tan binaria, lo normal, lo anormal, lo normal, lo patológico, tiene que ver con una forma de
de pensar, una idea epistemológica, que es propia del liberalismo. El liberalismo procede por dicotomización. Es binario por esencia. Y yo no tengo que explicar nada a todos quienes están más o menos en tema con la última ola, ¿sí? El liberalismo procede por dicotomización. Procede pensando la diferencia entre lo público y lo privado, la diferencia entre géneros en términos dicotómicos, la diferencia entre etnias en términos dicotómicos, y uno podría pensar imperio-colonias, ¿sí? Propio de una época en la que esto surge, ¿no? De clases, también. Y para cada tipo de dicotomización, podríamos hoy decirle binarismo, pero pongámosle dicotomización, y dejemos binarismo también, ¿sí? No pasa nada. Para cada tipo de dicotomización plantea un tipo de intervención. De eso no vamos a hablar tanto porque las intervenciones son bastante más plurales en la actualidad. Lo que no quiere decir que no dejen de ser intervenciones, pero quiero detenerme un poquito en este otro chango, que siempre me dedico unas palabras a admirarle la cabellera, porque yo no creo que llegue a esa edad con tanto cabello, que es Nicolás Rose. Y Nicolás Rose dice, la división central del pensamiento liberal es la división entre lo público y lo privado. Ya es la primer tara, ¿me entiendes? O sea, si vos solo podés pensar lo público y lo privado en términos dicotómicos, y sabemos todo lo que implica en el análisis feminista, la doble jornada, el trabajo no pago, digo, hemos ya desarmado eso. Piensen que estamos en un punto, que es lo que denuncia Rose, o que lo que alerta Rose, es, mirá que el liberalismo es eso, es pensar lo privado y lo público, como dos esferas dicotómicas. Pensar esta división es la división central del pensamiento liberal. ¿Por qué? Dice Rose. Porque remite a esta gran diferencia que se da entre el mercado y el hogar. El mercado como el reino de lo público y el hogar como el reino de lo privado. En lo público, lo estoy leyendo, no estoy diciendo nada nuevo, reina la libertad, y lo privado es aquello que debe ser regulado. Regulado, entre otras cosas, para que no salga a lo público, ¿sí? Pero también regulado a su interior, ¿sí? Regulado. Hablábamos de la normalización, de la moralización, de la normalización a través de la medicina, de la moralización a través de las acciones filantrópicas. Y acá, cuando pensemos que nos estamos yendo de salud mental, ¿quiénes son los que no están en lo público, en el mercado, en términos históricos? Esos individuos no productivos, vagabundos, mendigos, peligrosos o transgresores, criminales, prostitutas, enfermos, mujeres, niños. Podríamos agregar un par más acá, personas con alguna discapacidad. Es un anacronismo porque no le dirían así en esa época, pero como para entendernos, ¿sí? Y acá traigo la figura por excelencia que no está en lo público, el loco. El loco como figura, ¿sí? Le loque, si queremos hablarlo ahora, de una manera que no es la manera en que hablan ellos, en la que pensaron nuestros autores, pero para traerlo incluso acá. Todo aquello que no es el varón productivo, ¿sí? Explotado, pero productivo. Por eso digo, no tiene que ver con que el marxismo no haya identificado las figuras de opresión, pero al vincularlas mayoritariamente en una primera etapa al varón productivo, estas figuras quedaban oscurecidas como problemáticas, ¿sí? No eran tan investigadas. Si hay algo que tiene el control social como perspectiva, es que retomando la idea de opresión y de explotación, avanzó sobre figuras que los primeros estudios marxistas no tomaban en cuenta, porque la figura por excelencia que trabajaba era el obrero, el proletario. Acá hay un avance para pensar otras formas de opresión que tienen estas coordenadas de quedar por fuera de lo público. ¿Sí? Vieron que no nos fuimos de tema. Todo el tiempo estamos volviendo a la locura, como una figura recurrente de estos estudios. Fue recurrente para pensar el giro del control social, fue recurrente para marcar la novedad del control social en relación a otros estudios académicos más tradicionales, igual de críticos. No estamos diciendo que no fueran críticos, sino que directamente no problematizaban estas historias, estas vidas. No las problematizaban, no eran objeto de indagación. ¿Se entiende? Bien. Y ahora no voy a hablar de todo lo que está en esta diapo, pero sí les quiero plantear esta cuestión.
¿Qué tienen en común estas figuras? Bueno, en principio tienen muchas cosas de distintas. No se puede, muchas veces la dificultad consiste en eso, ¿no? En poder pensarlas juntas. ¿Qué tienen en común? Que en términos de Foucault son todos residuos, son figuras residuales del poder disciplinario. La disciplina opera y va dejando residuos en esa operación, ¿sí? Va normalizando y dejando residuos. A esos residuos, sobre esos residuos se puede hacer algunas cosas. Se puede hacer algo sobre esos residuos. ¿Por qué? Porque se consideran irreductibles, inclasificables, invigilables, castigables, conflictivos. Ciertas figuras históricas fueron especialmente consideradas residuos del poder disciplinario. El desertor, piensen en relación a sociedades más militarizadas, ¿sí? Entonces, quienes rehusaban cumplir su obligación de ir a morir por la patria, es el desertor, o por la nación, era una figura, ¿sí? Esquiva al poder disciplinario. El débil mental era esquivo a la escuela, que es otra institución. El delincuente era esquivo a la ley. Sin embargo, y fíjense cómo una y otra vez, volvemos al punto de partida, dice Foucault que el loco es el residuo paradigmático. Todos son residuos, pero el loco es paradigmático. Y ahora vamos a ver por qué. Piensen que yo les decía medio joda, que para nosotros en sociología, o para ciertos estudios de la sociología, el Big Bang fue en la Revolución Francesa. Porque la razón occidental es el baluarte, es como decir, empiezo a pensar si me decís razón y me decís occidente. Bueno, el loco es lo otro de todo eso. El loco es totalmente esquivo a la razón, es sin razón, ¿sí? Por eso es paradigmático, es una otredad paradigmática para lo que es los esquemas de la razón occidental y moderna o contemporánea, ¿sí? A este chabón, que no encontré la foto, pero encontré la tapa del libro, que se llama Descombes, o Descombes, él plantea, fíjense, atravesado también por una dicotomización. Enganchamos en esta, Descombes. Él dice, las culturas son diferentes entre sí porque cada una selecciona lo que la constituye y a lo que se opone. Yo diría, para vos, Vincent, las culturas también se relacionan entre sí de otras maneras, no solamente como antagonismo, ni solamente como selección de lo otro y lo mismo. Las culturas son mucho más ricas y tienen vasos de vinculación entre sí. Eso lo van a poder ver con Ana Valero, que es antropóloga, que es la que puede hablar, yo estoy chapuceando en esto, pero digamos, te compro a medias esto que decís. No hay una sola forma de vincularse entre las culturas. Pero ponele, te la dejo pasar. ¿Vos qué me querés decir? Te quiero decir, me dice Descombes, que la razón occidental se constituyó oponiéndose a otras cosas. ¿A qué se opuso la razón occidental? Se opuso a la idea de Oriente versus Occidente, o sea, se fundó en esta idea opuesta de Oriente versus Occidente, sueño versus realidad, trágico versus dialéctico. Son todos cimientos de lo que hace a Occidente y a los otros, ¿sí? Sin embargo, y acá volvemos a lo mismo, porque no nos estamos yendo nunca de acá, estamos siempre en el mismo lado, hay una oposición que resume todas estas divisiones del pensamiento más dicotómico, y es la oposición entre razón y sin razón. Entonces fíjense que ahí hay un punto en el que el loco, o la figura de la locura, insiste en ser algo paradigmático, específico, emblemático, llámenlo como quieran, metáfora por excelencia. La locura tensa desde distintos lados todo esto que aún desde el pensamiento dicotómico no termina de entrar, ¿sí? No termina de entrar. ¿Vamos bien hasta acá? Pues ya estamos terminando. ¿Bien? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, yo una anécdota que iba a contar. ¿Cómo no? El filósofo Nancy, que habla él hablaba siempre de lo otro, la otredad, del extranjero, y que en algún momento tuvo un problema en el corazón y tuvo un trasplante y
y hablaba del otro en el propio cuerpo, ¿no? Del otro desconocido, porque era de una persona desconocida, digamos, de quien había recibido el trasplante, y él hablaba siempre del extranjero dentro de uno mismo, de la otredad dentro de uno mismo. Bueno, Parece es interesante. mucho más interesante para pensarlo, él lo tiene materialmente, ¿no? Pero uno lo puede pensar también en términos simbólicos, ¿no? Lo que implica la otredad en la mismidad. Sobre todo para no contribuir, al menos a mí no me interesa y se los aviso desde ahora, cancélenme después si quieren, no pasa nada. A mí no me interesa contribuir a pensamientos dicotómicos, de ningún tipo. Me parece que cuando hay complejidad, lo dicotómico es berreta, ¿sí? No alcanza a dar cuenta de esa complejidad, ¿sí? Entonces, aún estas cosas que sirven para ir entendiendo son provisorias, ¿sí? Porque tienen que ver con una forma de estructurar el pensamiento de la que somos todas hijas también, ¿eh? Hay que pensar a contrapelo de esta forma, porque así nos formaron. Hay que deformarse, como decían, ¿no? Hay que deformarse un poco, porque nosotros venimos desde una matriz donde, fíjense, hasta los grandes changos hablan, y no todos, digo, lo ves en Decom, no todos logran salirse de la dicotomización. Aún para critican dentro de la matriz. Para mí el que mejor la ubicó fue Rhodes, que dice, esto es burguesía. Esto es burguesía. Digo, si hacía falta llorar más por la dicotomía y por el binarismo, Rhodes te dice, mirá que esto es burguesía, ténganlo en cuenta. Ante el acecho de las dicotomías, recuérdenlo. Seguimos un poquito más, ya estamos cerrando. ¿Te puedo hacer una pregunta La que breve, quieras. Euge? La que quieras. No, el par, digamos, dicotómico, trágico, dialéctico. La verdad que yo... Sí, es re ahí como que hago filosófico. un El poco chabón de hace. agua. Sí. Sí, bueno, por eso, no sabía si me iba a ir mucho, Bueno, pero viste que yo la tragedia no se resuelve. O se Y- resuelve en términos trágicos, ¿no? pienso en términos de transformación, lo dialéctico en términos de transformación. En Claro, ese y sentido. sí, Ok, tal cual. Pero lo que dice es que eso es lo que diferencia a la dialéctica de la lógica más trágica, ¿no? De la claro, cosa de que se pudre todo al final. sí. Y la verdad solo emerge, digo, pienso por ejemplo en Edipo, ¿no? La verdad solo emerge a un costo terrible que es la destrucción de esos agentes de la verdad, por ejemplo. Claro, Lo dialéctico claro, no, claro. es un desarrollo de una, digamos, de una afirmación, una negación y una superación. Una superación. ¿Sí? No digan tesis, antítesis, síntesis, por favor, porque eso... viene Rubén Dri y nos pega así. Dice, eso es inventado, eso no es dialéctica. Es afirmación, negación y superación. Y de hecho, Dri decía, ojo, que en ese devenir dialéctico de superación, para alcanzar el espíritu absoluto, el espíritu del... Hay, sin embargo, experiencias digamos, de quiebre de la dialéctica. La conciencia desventurada es una conciencia que no pudo dialectizarse, que quedó atrapada en la negatividad. O sea, hasta dentro, vieron, ni tan peludo ni tan pelado. Dentro de lo dialéctico hay lugar para la tragedia. ¿Sí? Le llama la conciencia desventurada. Digo porque todo muy lindo en términos teóricos, pero ven como necesitas hibridar, necesitas hacer mutación, ¿sí? Hacer injerto, porque ni siquiera lo más lindo, o lo que uno más acostumbra, que es, vamos con la dialéctica, digo, también para ahí encontraba Hegel, ay chicas, me están sacar cosas de gran sentido, pero digo, ahí también encontraba una parte trágica. Yo tengo por responderte a vos, Paula. Perdón, sabía que me iba a ir un poco de No, mambo, pero me pero me alegra iba que a quedar con la duda. me desempolvaste esa parte que no la tenía, ya ni la recordaba. Digo también, porque si no vieron, tampoco es que no se pensó nada. Se pensaron cosas. Uno ahora las puede empaquetar en inscripciones más cohesivas, más convincentes, pero había también, digo, aún de manera más tosca, había reflexiones, ¿sí? No es que estamos arrancando de cero. Voy a cerrar de vuelta esto para hacer el último, o los últimos. Acá está el último, la última diapo, que la quiero leer porque es una partecita de Las palabras y las cosas, que es un texto de Foucault, que todo el resto del libro es muy cuesta arriba. Yo puedo reconocer que no lo he terminado de trabajar para leer, pero la introducción está interesante.
Y dice estas cuestiones, y acá se las traigo porque va a tener que ver con otras clases también. Les leo. La historia de la locura es la historia del otro por excelencia. Es aquello, y acá traigo lo de Flavia, que para una cultura es a la vez interior y extraño. Es interior y extraño el loco. No es los indios ranqueles. Oh, ¿qué será esto? ¿Me entienden? Es interior y extraño. La enfermedad, y acá se refiere a la locura, porque es así como se ha concebido en su momento, la enfermedad que se presenta como un fenómeno natural, con sus regularidades, sus semejanzas y sus tipos, es más que estas características. Es expresión también de otra dimensión, la del desorden, porque ese otro es un otro peligroso, hace peligrar todo lo que es normal. El loco conmueve certezas, conmueve dicotomías que a duras penas logran erigirse para entender y para hacer inteligible el mundo. Si vos te manejas con dicotomías, decís locura, salud, decís loco, no lo cuerdo, decís normal, anormal, y vas. Cuesta un huevo. Les deseo suerte a los que piensan tan fácil, pero van. Bueno, el loco conmueve cualquiera de estas certezas. Todo el tiempo, el loco y la locura, el loco como figura y la locura como construcción, no como ficción, ¿sí? No digo que sea mentira, sino como configuración histórica. Conmueve todas estas certezas, todo el tiempo. Muestra el límite del pensamiento dicotómico, y lo muestra de una manera muy palpable. Ahora cerramos bien, pero ¿cómo no va a ser interesantísimo hablar de salud mental y de las ciencias sociales, mis queridas y querides? ¿No? Estamos ahí, no tiramos nada, podemos hablar de lo que se nos cante los huevos, ¿sí? No sé si opinan lo mismo. ¿No? ¿Se la dejamos a los médicos? Me he olvidado lo difícil que es esto del Zoom, con no ver todo. Sí, sí, no pasa nada, es un chascarrillo nada más. Pero bueno, yo ahora voy a hacer el final, pero antes de eso quería preguntarles qué les pareció. Hay varias cosas. Creo que ustedes, de un tiempo a esta parte, quienes cursan, están en mejores condiciones epistemológicas y coyunturales de cazar algunas cosas que estamos diciendo, que en un momento previo parecían mucho más. ¿Y a esta qué le pasa? ¿No? ¿Por qué me viene a hablar de esto? Yo creo que hay un sustrato epistemológico común, que hace que sea más sencillo dar esta clase ahora. Espero que eso se haya visto reflejado, por eso les pregunto qué les parece. Mira, yo te hablo para que no te quedes hablando sola. Bueno, si es por eso. Yo creo que ahora, a mí personalmente, no sé si mis compañeros pensaban lo mismo, pero yo estaba como un poco perdida al principio, como diciendo de qué va la cosa, digamos. Yo esperaba como hablar de lo que uno entiende por salud mental, digamos, ¿no? Entonces como que estaba esperando como un poco de esto, a dónde nos está llevando. Es la clase de apertura, chicas. No, El está cuento bien, tiene pero, que ir desarrollándose por capítulo. pero podés empezar una clase de apertura cuando decimos patología, 2 puntos, qué sé yo, o sea, trastornos, 2 puntos, o sea, iba más por esa onda, ¿entendés? Como, no sé, hablemos de depresión, qué sé yo, digo, como, más como lo que coloquialmente entendemos como por salud mental, y no Claro. entendía como tanto, como te digo, había leído los textos, y es como que sí, está bien, todo bien, pero ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Y ahora qué pensás? No, y creo que ahora como que entendí como un poco más, no mucho, obviamente para digerir hay un montón. O sea, ahora lo que pienso es que necesito como el spoiler, digamos, ¿no? Como me estás mostrando un tráiler que está como muy bueno, pero de la ansiedad, digamos, como decime a dónde vamos, porque como hay muchas cosas, o sea, como que hoy De eso está hecha la materia. Claro, hoy presentaste como muchas cosas. Las planteé
acotadamente, relacionadas con un foco general, que es esto de hablar de qué tienen que hacer las ciencias sociales. Digo, para hablar de clínica están otras disciplinas, ¿sí? Para decir exactamente qué es la depresión hay otras disciplinas. Para decir qué hay que hacer cuando una persona tiene tal cosa están otras disciplinas. Las ciencias sociales tienen esta particularidad, ¿sí? Claro. Ustedes son de ciencias sociales, ¿sí? Digo, no lo vengo Bueno, a decir pero acá para eso, decirles, corran. eso es lo desconocido, lo que está bueno Claro. de que te abre como a pensar un montón de cosas que por ahí son todos conceptos, digo, no sé, en otras materias se ve un montón de control social. Pero de No esta se manera, piensa no, por eso no se piensa desde la locura. Pero por eso te digo, ahí es donde está como la confusión, digamos, ¿no? bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Me pareció súper interesante todo y me parece muy clave porque no hay ninguna otra materia que tengamos en la carrera, digamos, que atraviese nada, la salud mental, como estas problemáticas y como de dónde viene toda esta historia, digamos, de problematización. Y me parece muy importante. Como esto que decías de que ahora se nota un poco más, o sea, como que es más fácil esta clase em, por el contexto en el que estamos, digamos. Y por eso yo por lo menos me anoté como buscando eso, diciendo como, che, no puede ser que no tenga formación de esto dentro de la carrera. Sí, lo que va a esta materia, yo igual, ahora te vuelvo a dar la palabra, Lola, pero la idea es que ustedes tienen una formación que les permite contar con ciertas herramientas para discutir acerca de salud mental, desde su rol de trabajadoras sociales, ¿sí? No como auxiliares o ventrílocuas, iba a decir la Chirolita, pero ya nadie sabe lo que es Chirolita ni Chapman, está totalmente abolida esa referencia, no saben quiénes son, era un muñeco con un viejo ventrílocuo que fumaba, no son el muñeco de otras disciplinas, las ciencias sociales, el trabajo social en particular, pero las ciencias sociales aportan a la discusión porque hay una distinción en cómo piensan y ven el objeto. Si no sería simplemente un eco de otras disciplinas. Eso es lo que tratamos de traer acá desde una panorámica que no va a agotar, por supuesto, y no lo pretende, sino que va a ser, es la presentación de lo que va a contener el programa. No siempre se puede dar esta clase, por eso yo valoro que haya podido dar, porque lo que hace es marcar el terreno de lo que va a venir. Pero si ustedes ni siquiera tuvieron la aproximación, o no lo pudimos discutir como lo estamos discutiendo hoy, ¿a qué importancia tienen las ciencias sociales para pensar esto? Desde lo que las hace distintivas, no desde lo que las hace iguales, porque eso es otra discusión, ¿sí? La idea es, las ciencias sociales pueden pensar la salud mental. Lo pusimos en la primera diapo, o la tercera, ¿sí? Y pueden pensarla por todo esto. Y después, eso punto número 1. Hablar de salud mental es hablar de un montón de cosas, ¿sí? No es solamente discutir acerca de cuál es la dosis que corresponde o si corresponde. Ese es otro tipo de discusión. Hablar de la salud mental es hablar de la sociedad, es hablar de los conflictos, es hablar de las desigualdades, es hablar de las desigualdades de muchos tipos, de género, en relación a las desigualdades económicas, políticas, ¿sí? En términos etarios, ¿sí? Respecto del adulto versus los niños, del adulto activo versus las personas mayores. Yo puedo usar vocabulario no específico porque no manejo todo eso. Ustedes corríjanme las veces que sea necesario, les agradecería, para que no hable pavadas. Pero como para entendernos, ¿sí? Es hablar de sexualidad en términos múltiples, no ceñirse a un binarismo. Todo eso tiene que ver con hablar de salud mental, porque la tradición que recupera a la salud mental como un problema sociológico o de ciencias sociales más ampliamente, tiene en cuenta todas estas variables, ¿sí? Por eso yo agradezco que Lola lo diga, y no lo agradezco por mí, porque esta clase tuvo que ver, como les digo, fue reformulada al compás de las reformulaciones del programa. Entonces era volver a empezar cada vez que el programa iba tomando cierta forma. No es que primero hicimos la clase de apertura y después de la clase de apertura todos tuvieron que obedecer a lo que habíamos hablado. La clase de apertura responde y pone los acentos de acuerdo a lo que constituye el programa en el cuatrimestre. Yo hago esa maniobra, por eso digo que nunca doy la misma clase, porque depende también lo que ya sabemos que vamos a ver en el programa, o esperamos que veamos en el programa. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera decir algo?
Brenda, Meme, Lucrecia, las que veo acá, ¿no? Ailín, no están obligadas, pero sí, son las que veo acá. No, yo comparto un poco lo que dijo Lola, me pareció súper interesante la clase y nada, más que nada eso, estoy contenta. Gracias. Bien, bien. Yo te iba a decir, Euge, que conozco a Chasman y Chirolita primero, Claro, pero para que no te sientas gracias, sola. gracias. Y segundo, que es bárbaro que hayas podido dar esta clase, porque en realidad son los cimientos para entender el cruce y para entender la salud mental desde las ciencias sociales, porque hay otras disciplinas de las cuales se pueden tener otros enfoques, pero esto es como la base para Es que aparte entender desde eso, las ciencias sociales. sí, es esta idea, si decimos que la salud mental es una cuestión compleja, que es un campo complejo, traer el aporte que pueden hacer, el aporte epistemológico, metodológico, conceptual, teórico, que pueden hacer las ciencias sociales, no es invalidar los otros enfoques, es mostrar que cuanto más enfoques, más posibilidades de poder cazar algo de lo que estamos vivenciando, que es tan complicado, ¿sí? Yo no estoy iba a para agregar, policía de qué disciplina es la que corresponde, eso es lo que digo. Ah, no, eso tiene que verse clínicamente, o no, los clínicos son todos pelotudos. Ah, no, los investigadores son todos forros. No estoy diciendo eso, ¿sí? Después lo conversamos en otros espacios, no grabados, pero no es esa la discusión, me parece que eso es la anulación de la discusión. ¿Sí? Dale, Polet. no, que entiendo la inquietud de Silvana Sí. como trabajadora social, porque digamos es la profesión de las facultades sociales que tiene, digamos, un espíritu muy de la intervención, ¿no? Más marcado por la intervención y el terreno que por digamos, más la lógica de la investigación. Y nos cuesta a veces como poder ampliar y pensar esos espacios, digamos, de trabajo desde otra perspectiva, y cuando uno pasa por las instituciones a la hora de salud mental se habla de esto, se habla del diagnóstico, se habla del fármaco, se habla de, Sí. no sé, Y todo vamos a hablar, vamos a hablar de todo eso. social. Sí, también. A mí me parece, esto Silvana te lo digo por ahí más desde la profesión, que el gran aporte que por ahí se hace cuando uno, con lo que para mí uno se va de esta materia, es con poder profundizar una mirada crítica. Crítica no en el sentido de que tenemos la verdad, sino de poder poner en cuestión aquello que escuchamos cotidianamente en las instituciones. Entonces, eso para mí permite repensar aquellos que estamos haciendo, como desconfiar, en el buen sentido de desconfiar, como poder tener esa, no me sale la palabra, esa vigilancia epistemológica, ahí está, sobre aquello que estamos produciendo en términos de atención. Así que bueno, obviamente que esto es como dice Euge, es la clase que enmarca, después se va a ir afinando el ojo digamos, en cuestiones específicas dentro del campo de la salud mental, pero me parece súper importante para poder pensar justamente las relaciones de poder, digamos, dentro de las instituciones, en la relación, digamos, más de profesionales con usuarios, Los digamos, equipos. claro, los equipos, las relaciones con otras profesiones, porque también esto de cuando la intervención queda muy, muy sesgada por el diagnóstico y el fármaco, ¿dónde quedamos nosotros, ¿no? Nosotres, como profesionales, digamos? ¿Cuál es el aporte realmente que podemos hacer a esos procesos de intervención? Y no para pelearnos, sino para poder sumar justamente nuestra mirada a complejizar y pensar alternativas terapéuticas. Sí, y digo lo último, no está mal, puede pasar y es una tarea en la que tenemos toda la intención de acompañar durante el cuatrimestre. Estamos muy acostumbrados a tareas de deconstrucción de ciertas certezas, de ciertas dicotomías, pero la locura, ojo, que todavía no se presta a una deconstrucción tan inmediata. Y cuando digo deconstrucción estoy hablando de la tarea crítica, problematizadora, deshistorizante. No estoy hablando de desustancializarla, de decir la locura no existe, ¿sí? Estoy hablando de poder pensarla con las mismas claves de
contraintuición con las que pensamos otras cosas, y que ya han hecho esa tarea ustedes. Ya la están haciendo o la han hecho. Entonces tiene que ver con acompañar también una aproximación a este mundo de la salud mental, de la locura, como lo quieran llamar, del campo de la salud mental, las mismas operaciones epistemológicas y prácticas que han hecho ustedes en otros senderos de su existencia, que han acompañado para no pensar en términos binarios, no deshistorizar, no tener una postura crítica, no desproblematizar y naturalizar cuestiones. No es muy distinto a todo eso, ¿sí? Lo que pasa, y no estoy midiendo ni estoy haciendo profecías, es lo más contraintuitivo que hay. Porque uno tiende a aferrarse a la idea de que razón, locura, lo propio, lo ajeno, lo mismo, lo otro, todavía siguen siendo bastiones, ¿sí? Porque también nos han formado en eso, ¿no? Nos han formado muchas veces en eso. Y porque el sentido común tiende a la dicotomización. Y como nunca hay una exaltación del sentido común. Yo siempre digo, la sociología, cuando empecé, aún con personajes como Durkheim, que en otras cosas uno puede ser muy crítico, Durkheim hacía una tarea cotidiana de decir el sentido sociológico, el pensamiento sociológico, tiene que ir en contra del sentido común, ¿no? Quitarse las prenociones. Bueno, ahora hay toda una idea de sostengamos las prenociones porque son las que nos sirven para manejarnos. Bueno, estamos encima en una coyuntura muy adversa para una invitación a un pensamiento a contrapelo, a un pensamiento que sea de poner en suspenso las prenociones. Es prenociones, que nos sirven, ¿no? Preconceptos, prejuicios, hasta esotéricos, ¿no? Es decir, ¿qué pensás vos? Esto está bien. Entonces, de vuelta, digo, no casualmente, eso tiene que ver con una agudización, en primer término mediática, pero que tiene otras expresiones, respecto de lo que se piensa de la locura. ¿Sí? Y lo vemos en varias cosas, ustedes lo van a ir viendo en las diferentes clases, ¿sí? No pierde vigencia esos comentarios. Y les hago... Yo quería agregar sí, una dale, cosita sí, más, sí. que son, sumando a lo que vos decías, Euge, de todas visiones dicotómicas, visiones todas fragmentadas y compartimentalizadas, ¿no? Totalmente. Porque las intervenciones o para pensar una situación se ve todo fragmentado, ¿no? De acuerdo a las disciplinas, de acuerdo a lo que le interesa a cada uno, y se pierde en eso la subjetividad y el pensar la intervención de manera más íntegra. Sí, exactamente, exactamente. Si les parece, y para cerrar, yo les marco, esto no lo vamos a hablar porque es una clase de 2 horas, no de 4. Acá. Hago como el cierre, a ver qué les parece. Ay, me equivoqué, vamos con esta. Entonces, para finalizar y para empezar, porque vamos a empezar a partir de ahora con la materia, ¿sí? Pensar lo normal, lo anormal, tipo, ¿no? Resumen, pensar lo normal, lo anormal y la normalización. En relación a la locura, pone en escena este doble carácter, represivo, pero también persuasivo del control social, ¿sí? Esto que venimos hablando. Y la necesidad de pensarlos juntos, pero en tensión, ¿sí? Juntos, pero en tensión. Ese es un primer punto que me gustaría que nos podamos llevar para seguir manejando y trabajando en las siguientes clases. Que lo normal, lo anormal y la normalización muestran de una manera muy emblemática que el control social tiene que ver con lo represivo, pero también con lo persuasivo, ¿sí? Después, en segunda instancia, o en tercera, la que se les cante, esta idea de que la metáfora de la locura nos muestra a la locura como anormalidad por excelencia, pero a la vez en este derrame, para pensar otros objetos del control social, ¿sí? Y esto que planteaba Flavia, el campo de la salud mental es un campo transversal por excelencia, articula fuertemente con otras perspectivas de estudios sociales, infancia, géneros, LGBTIQ, bla, 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 postcoloniales, adultos mayores, discapacidad, yo agrego acá porque siempre siguen sumando, migraciones, ¿sí? Una serie de temas que están vinculados, y lo digo ahora, que les parece que no tiene nada que ver, porque es la primera clase, pero lo digo pensando ya en el trabajo final. No crean, no se autocensuren cuando empiecen a pensar de qué pueden trabajar, qué tema tomar para el trabajo final integrador, ¿sí? Porque es transversal, es interseccional por excelencia el campo de la salud mental, ¿sí? Y lo último
este seminario va a pivotear esta materia va a pivotear permanentemente entre el encierro, lo manicomial, ¿sí? Lo intramuros, y lo que van a ver en el tercer eje, pero que ya Paula y Ana les van a dar alguna pesquisa, por eso digo que vamos a hablar todo el tiempo de estos temas, los procesos de desinstitucionalización. Estos procesos que tienen que ver con el afuera y el adentro del manicomio, pero también con procesos de medicalización y de farmacologización, que suelen ser extramuros. Si no todos son adentro del hospital. Entonces, pensar el adentro y el afuera del hospital. Por un lado, en relación a los procesos de externación, los procesos que tienen que ver con la desinstitucionalización. Eso lo van a ver bien con Ana y con Silvia, y seguramente cuando hablen del modelo médico hegemónico y demás también lo van a ver un poco, pero también con esta cuestión de la medicalización, la farmacologización, ¿sí? Para las cuestiones menores. No estamos hablando de cuestiones severas, de padecimientos de salud mental severos. También para las cosas de la vida cotidiana, más, más tranca, por decirlo de una manera así coloquial, ¿sí? Todo eso está vinculado a la salud mental, y todo eso tiene que ver con la posibilidad de explorar distintos ejes en esta materia, ¿sí? Esa es la invitación, eso es lo que estructura esta primer clase de apertura, no de cierre, de apertura, porque aparte también, esto que hablábamos, la forma de aproximarse a estas problemáticas no es una aproximación tipo checklist. Hoy hablamos de esto, de esto, de esto, de esto. Es por acumulación, ¿sí? Es por impregnación. Empezamos a hablar, vuelven a hablarlo en otra clase. ¿Sí? No es un manual que vamos a darles tips, ¿sí? Estamos hablando de procesos históricos, de procesos complejos, de procesos multisituados, ¿sí? Y por eso vamos de a poco, porque es como decir, no podés ver la Matrix todo el tiempo a la vez. Y volví a tirar algo que quizás algunas no sepan de qué estoy hablando. Perdón. Bueno, estamos en tiempo, ¿sí? ¿Alguna mínima cuestión que quieran conversar antes que cerremos? ¿Qué les pareció? Yo quería decir que creo que estuvo bueno como introducción, por esto, porque quizás no vamos en otra materia, como decían algunas compas, esto de quizás como el loco, en la categoría loco como oposición a la razón moderna, como que es refundante, como desde el principio del capitalismo de la creación ya está lo normal y lo normal, como de raíz, como que está desde el sentido común, desde lo que planteaban, y como que nunca lo vemos desde esa perspectiva, sino como, bueno, sí, de la clase burguesa, pero no de que lo burgués instalado es lo no loco, lo que no está, o sea, como que la razón se basa en que el que no sigue estas reglas es un loco, entonces entra la salud mental y todo eso, que está bueno también como... Me pareció muy Me bueno. alegro que pesquises eso, Yara, porque esa era la idea, o sea, es marcar que todo lo que ya conocemos tiene una expresión cuando hablamos del campo de la salud mental también. No está por fuera. No, digo, no es que sea solo eso, no estoy diciendo, ¿quieres entender al capitalismo? Habla de salud mental. Estoy diciendo que hay un correlato donde también esto está anexado, ¿sí? No está por afuera de todo eso que ustedes ya saben. Por eso no me detuve, no les estaba explicando causas y consecuencias de la Revolución Francesa. No estoy hablando de eso, estoy diciendo, no podemos pensarlo por fuera porque está ahí, también aparece, ¿sí? Así que gracias, Yara, por esto que planteas, porque era uno de los objetivos también. Hola, yo un poco estaba pensando algo de lo que decía Yara, también de lo fundante de la locura y del sujeto loco, que nada, capaz por momentos pensamos que son personas, o hay un sentido común de que son personas que se las interna y fue, y no tiene mucho que ver con el resto del mundo, cuando claramente es muy importante que existan esos sujetos. Y por otro lado, como que me quedo con lo importante a pensar el control social, a pensar claves de la salud mental desde 1.000.000 de perspectivas que se nos ocurran, que pensemos que tengamos a mano. Como que siento que va un poco a eso. Es que Meme, vos sos un ejemplo vivo, porque vos cuando cursaste la vez pasada no dimos esta clase. El tiempo que cursaste, no terminaste, pero no importa. Digo,
vale la pena detenerse un poquito, parecer que ¿qué está hablando esta mina? ¿Qué dice señora? ¿No? Pero tiene un sentido, les juro que tiene un sentido. Y tenía que ver con esto que ha traído Yara, trajo Meme, señalaron Lola en algún momento, ¿sí? Y Lucrecia también en su momento. Así que bueno, ¿estamos entonces? La semana que viene, agárrense fuerte, porque viene Faraón a hablar de la ley de salud mental. ¿Está? Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Dale. En principio presencial. Cualquier novedad será comunicada, pero en principio uno tiene que hacer como que el cronograma tiene algún sentido. Entonces, bueno, la clase que viene, yo les hablo así. La clase que viene Faraón y les va a hablar de la ley de salud mental. Después vemos, ¿qué les voy a decir? Todo es caos y destrucción, no podemos vivir así. Necesitamos tener alguna certeza. ¿Bien? Bueno, chicas, me voy a ver el Mandalorian. Nos vemos. Nos vemos. Dale, nos Chau, vemos. chau. Buenas noches. Voy a detener un segundito, Párame. A detener la...